Hola, buenos días. Hoy quiero comentarles de una enfermedad del sistema urinario, de hecho es la más típica o la más representativa del sistema urinario, que es la insuficiencia renal crónica. Pero antes de pasar a la insuficiencia renal, vamos a ver algunas alteraciones que se pueden presentar de manera muy común en la orina de las personas. La primera de las alteraciones que les quiero comentar se llama glucosuria. La glucosuria es la presencia de glucosa en la orina. Gluco quiere decir azúcar, uro quiere decir orina. La glucosuria no es normal encontrar en la orina, porque si el segundo paso de la producción de orina, que es la reabsorción, se da de manera correcta, entonces solamente se tienen que orinar contaminantes. La glucosa no tiene por qué presentarse en la orina, pero en personas que tienen niveles excesivos de azúcar, esta glucosa se puede prácticamente desbordar como si fuera una presa a tope y entonces aparecer. La glucosuria es un signo típico de pacientes diabéticos. De hecho, es la causa de por qué la diabetes se llama diabetes mellitus. La hematuria es la presencia de sangrado a través de la orina. Puede ser microscópica o macroscópica. O sea, se puede ver directamente en la muestra de orina o podría verse solamente con ayuda de un microscopio. Las causas de por qué podría presentarse sangrado en la orina, la más típica, y es lógico, es la infección de vías urinarias, que es mucho más común en mujeres. Entonces, si una mujer está presentando sangrado a través de la orina, la causa principal suele ser por alguna infección. La litiasis, o sea, las piedras que se encuentran a nivel del sistema urinario, también suelen causar sangrado y alteraciones en la orina, y las neoplasias, o sea, los tumores, podrían presentarlo también. Casi siempre la hematuria viene acompañada también de bacteriuria, que la bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina. Conste que en el examen general de orina es normal encontrar una cantidad escasa o leve de bacterias, y eso no representa ninguna anormalidad. Pero hay personas que se encuentran ya cantidades abundantes o moderadas de bacterias, y entonces pues ya eso corrobora los signos de la infección de vías urinarias. La piuria, pio quiere decir pus, y la piuria es la presencia de pus en la orina, que se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con gonorrea, que al tener gonorrea, pues todo el conducto urinario está lleno de secreción, y esto se puede manifestar laboratorialmente como piuria. Y la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina, que otra vez no tienen por qué haber proteínas, que son nutrientes, a través de la orina. Esto se puede manifestar en pacientes que tienen infección urinaria, diabetes y súper característico de la insuficiencia renal crónica. Aquí podemos ver un ejemplo nada más de un examen general de orina normal y lo que estas estructuras o sustancias aparezcan negativas, porque pues yo no tengo por qué tener glucosa en la orina o yo no tengo por qué tener sangre en la orina. Entonces, esto corresponde a un examen general de orina normal. Incluso podemos observar que la cantidad de glóbulos blancos pues prácticamente es inexistente. No tiene por qué haber glóbulos blancos en la orina y bacterias escasas. Entonces, esto es un examen normal. Y aquí pues se reporta un estudio alterado. ¿Por qué? Pues porque tenemos una orina que ya es turbia, con mucho sedimento. Aparte de eso se encuentra glucosa, proteínas y sangrado en esta orina. Entonces, por supuesto que este paciente tiene alteraciones a nivel renal. Bueno, pasamos tal cual a lo que es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una de las patologías más tristes que puede padecer el ser humano y lo más cercano que puedes ver a un zombie en la vida real. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible. No hay manera de regresar a un estado previo de las funciones renales, y las causas son muchas, pero bueno, ya hablaremos de ellas. Los riñones van a perder la capacidad de eliminar los desechos, y contrario a esto, los riñones empiezan a eliminar nutrientes. Los pacientes con insuficiencia renal crónica es muy común que los nutrientes, por ejemplo las proteínas y la glucosa, que yo lo había comentado, se pueden perder a través de la orina.
Entonces el paciente trata de comer cantidades normales de alimentos y de todas maneras pierde peso, de todas maneras cae en anemia. Pues claro, es que se le está yendo a través del sistema urinario. Entonces, para saber si yo tengo insuficiencia renal crónica, que espero jamás tenerla, se tiene que medir a través de estudios de laboratorio la capacidad de filtrado de mi riñón. Un filtrado menor a 60 mililitros por minuto se puede considerar patológico. Y en esta imagen podemos observar un riñón después de la necropsia en la que las estructuras renales prácticamente ya no se distinguen. ¿Por qué? Pues porque aquí la corteza está muy perdida y las pirámides también están muy disminuidas de tamaño. Entonces, pues este pobre riñoncito, cuando todavía estaba viva la persona, pues obviamente su capacidad de filtrar era escasa. ¿Qué me podría llevar a que yo desarrollara insuficiencia renal? Bueno, la causa primordial es la diabetes. Entonces, que no se sorprendan que si escuchan de algún familiar o algún vecino que es diabético, luego escuchen que también su vecino tuvo daño renal. ¿Por qué? Pues porque es muy común que una enfermedad lleve a la otra. Entonces, podemos observar en esta gráfica que el 43-44% de los insuficientes renales fueron ocasionados por la diabetes y en segunda causa la hipertensión arterial. Incluso el paciente diabético suele desarrollar en etapas tardías la falla renal y como los pacientes renales también son hipertensos, entonces es un combo de tres enfermedades horrendas todas al precio de una. Los pacientes diabéticos, aun cuando están controlados, pueden desarrollar insuficiencia renal. Por eso se les revisa periódicamente, cada 6 meses se le hacen estudios de laboratorio a estos pacientes, no solamente de sangre, sino también de orina. ¿Por qué? Porque yo necesito ver que sus riñones estén funcionando de manera normal. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de tener esta enfermedad? Bueno, pues uno de los más característicos es la fatiga. Claro, si se me están yendo los nutrientes a través de la orina, pues es completamente lógico que me sienta fatigado. Los pacientes sienten pérdida del apetito, la anorexia tal cual, pierden mucho peso por la pérdida de nutrientes. Muchos de los contaminantes que deberían de estarse yendo a través del sistema urinario hacia el exterior del cuerpo se mantienen dentro del cuerpo y esos contaminantes como la urea si migran hacia la piel causa muchísima comezón. Entonces el paciente que es insuficiente renal por lo general tiene comezón en la piel y mucha resequedad. La anemia es causada por la pérdida de la función de la eritropoyetina. Entonces los pacientes insuficientes por lo general desarrollan anemia. Se sienten con náuseas, con poliuria, que es el orinar abundantemente, y el aliento urémico es un signo muy característico. El aliento urémico quiere decir que si yo no elimino la urea, la creatinina, el amoníaco a través de mi orina, mi cuerpo trata de eliminarlo por otra vía. Y estas sustancias que le dan el olor normal a la orina, en vez de que salgan por la uretra, salen por la boca. Entonces estas personas tienen un aliento que puede oler a orina. Se encuentra palidez en sus tejidos y muchas veces edema. Se acumulan los líquidos por la misma falta en la función renal. La función renal se utiliza para hablar de qué tan eficientes son mis riñones para filtrar la sangre. Un bebé cuando nace, pues consideramos que tiene el 100% de la función de sus riñones. Pero estos riñoncitos son tan aguantadores que podríamos perder el 20, 30 o 40% de la función renal y aún así no caer en un estado de insuficiencia renal tal cual. Por lo tanto, no podremos ni siquiera darnos cuenta y morir al final de nuestra vida y ni siquiera saber que tuvimos pérdida en la función de nuestros riñones. Nuestros riñoncitos aguantan bastante. Pero cuando la función restante de un paciente es menor al 25%, entonces ahora sí vamos a encontrar ya manifestaciones graves a nuestro estado de salud. Y ahora sí denominamos esto como una insuficiencia renal tal cual. Esta insuficiencia puede ser aguda si es que se puede resolver y las causas son temporales o crónica si esta enfermedad se da a lo largo de muchos años y que no se pueda detener el daño.
Cuando una persona tiene menos del 15% de la función renal, entonces se va a necesitar de una terapia de reemplazo renal. Estas terapias son la diálisis, que es la diálisis peritoneal, que es una diálisis que se realiza directamente al abdomen del paciente, o puede ser hemodiálisis, que es básicamente una limpieza de la sangre de la persona. La única otra opción que tiene el paciente, si no es la diálisis, es el trasplante de riñón. El objetivo de una persona cuando se va perdiendo su función renal, si tiene el 80, el 70, el 60% de su función, es retrasar el daño. Quiere decir que si a mí la insuficiencia renal me la causa la diabetes, entonces yo tengo que buscar la causa de la insuficiencia renal es la hipertensión, pues entonces tengo que controlar mi hipertensión. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los factores que me llevan a esta enfermedad y evitar esos factores. Entonces, si yo sé que el tomar muchos medicamentos me hace daño para mis riñones, entonces tendría que buscar la manera de suspender los medicamentos no esenciales para evitar más daño a mi riñón. Una cosa bien importante es que la dieta baja en sal y en proteínas va a retrasar la aparición de la sintomatología y el único opción de tratamiento que de verdad podríamos considerar que crea una mejoría en los pacientes es el trasplante, pero por supuestísimo que el trasplante tiene muchísimas implicaciones más que, que verlo como una terapia curativa tal cual, sino que estos pacientes de todas maneras llevan una vida bastante complicada. El pronóstico de la enfermedad pues depende mucho de la función restante de los riñones. No es lo mismo que me quede un 60% de función renal a que me quede un 10 o 15%. Si estas personas tienen otro tipo de enfermedades, por ejemplo enfermedades cardiovasculares, el pronóstico es peor. Y las terapias de reemplazo renal, como la diálisis o la hemodiálisis, que es lo que estamos viendo en esta imagen, pueden mantener a los pacientes de un periodo de tiempo indefinido. No sabemos cuánto van a durar, depende mucho de si se controlan sus patologías de base, pero aun que la diálisis o la hemodiálisis me mantenga en un estado de vida adecuado, de todas maneras la calidad de vida de estos pacientes se ve severamente afectada. Es muy complicado convivir con la diálisis y con la hemodiálisis. La diálisis peritoneal es una técnica a través, o sea, en el abdomen por dentro, y esta solución se va a dejar un cierto tiempo. Entonces, esta bolsa de diálisis tiene líquido que específicamente se va a introducir dentro del abdomen y este líquido va a absorber los contaminantes, va a reemplazar la función que normalmente tendría que hacer mi riñón. Y una vez que se produzca este filtrado, pues entonces saldrá por otros conductos para obtener una bolsa ya de desecho. Ahora, una de las ventajas, y por decir ventaja nada más, es que la diálisis se puede hacer en el hogar del paciente. Entonces, el no tener que ir a un hospital a que me tengan que hacer esta terapia es una ventaja increíblemente grande. De todas maneras, pues no es lo deseable, pero por lo menos se puede hacer algo a nivel domiciliario, obviamente con las medidas de higiene y de asepsia adecuadas. La diálisis se tiene que realizar prácticamente con la misma regularidad con la que se orina. Quiere decir que hay personas que se tienen que someter a la diálisis 3, 5 veces al día, lo cual pues es extremadamente complicado porque cada sesión puede durar hasta media hora. Pero todavía esto es menos malo. ¿Qué es peor que la diálisis peritoneal? Lo peor es la hemodiálisis. Para poder hacer una hemodiálisis, lo que se tiene que hacer es llevar al paciente a una unidad especial de hemodiálisis y se tiene que conectar a este aparato que es un dializador. El aparato de hemodiálisis se conecta a una arteria y a una vena del paciente, que previamente se hace este procedimiento en quirófano, y a través de esta arteria se va a estar sacando constantemente la sangre del paciente para que el aparato dializador la limpie y luego esta sangre vuelva a ser introducida en las venas del paciente. Entonces, esto es extremadamente complicado porque cada vez que yo voy al hospital
prácticamente me están haciendo un lavado de sangre. Lo que mis riñoncitos, que miden 10 centímetros, ya no pueden hacer, lo tiene que reemplazar este aparato que tiene el tamaño de una lavadora. Entonces, las áreas de hemodiálisis son extremadamente tristes por la misma gravedad de sus pacientes y obviamente pues se deterioran muchas veces muy rápido estas personas. ¿Cuántas veces ocupo hacerme la hemodiálisis? Bueno, pues hay personas que la requieren 3 veces a la semana y las sesiones pueden durar de 3 a 5 hasta 10 horas. Y obviamente la perspectiva de pasar 10 horas, 3 noches a la semana en un hospital, pues es completamente nefasta. O sea, no es algo deseable para ninguna persona que ustedes puedan conocer. Entonces, esto es la hemodiálisis. Y en caso de que esto no estas dos opciones, la diálisis y la hemodiálisis, no se consideran opciones curativas, porque realmente no están mejorando la vida del paciente. Simplemente lo que están logrando es mantener un día más de vida. Entonces, en el momento de que estas personas suspendan su diálisis o su hemodiálisis, automáticamente van a venir las complicaciones. Entonces, no se pueden suspender esos manejos. La única opción terapéutica que se puede considerar relativamente curativa es el trasplante renal. En el trasplante renal implica muchas complicaciones porque para empezar pues se tienen que hacer pruebas de compatibilidad con la persona donante. La persona que recibe el trasplante pues sí va a tener una mayor calidad de vida y una mayor supervivencia a largo plazo, pero obviamente pues también se tienen que tener sus medidas de cuidado. Las personas a veces no lo saben, pero cuando son trasplantados se quedan con sus 3 riñones, o sea, los dos propios y el trasplantado, porque pues tampoco tiene mucho sentido quitar los 2 riñones previos que pueden tener un mínimo de función, pero aún así pues vale la pena mantenerlos, aparte de que cortar la circulación a los riñones es bastante complicado. Entonces, la supervivencia a 10 años para los pacientes que se hacen trasplante es de un 64%. Quiere decir que ahora sí estamos prolongando la vida de las personas. Pero pues desgraciadamente, y ojalá que hubiera más cultura de trasplante en el mundo, porque son tan pocos los donantes de riñones que la gran mayoría de las personas que tengan daño renal, pues desgraciadamente no van a alcanzar a llegar a esta etapa que es el trasplante. Y por eso, si nos dicen que tenemos que cuidar nuestros riñones, hay mucha gente que no hace caso y, como les decía, yo no sé por qué una persona se puede enorgullecer de no tomar agua. Dices, si esto le está causando un daño increíble a tu organismo y es un daño irreparable, pues ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿qué nos queda más que tener una vida relativamente saludable? Hay que tratar de evitar las enfermedades que sabemos que nos hacen mucho daño, como la diabetes y la hipertensión, y mientras tengamos una dieta saludable, podremos disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades. Pero bueno. Hoy estuvo un poquito más largo, pero valía la pena comentarles en sí cómo es que funcionan estas alteraciones a nivel del sistema urinario. Gracias y que tengan un bonito día.